Bueno, siempre ha de ser la intención llenarnos y empaparnos más de la palabra de Dios, que es el mismo Jesús. Y ojalá lo hiciéramos siempre abriendo el corazón y la mente a esa palabra de Dios, lo repito. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir y cómo decirlo, lo que debo callar, y lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas, y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos, guíanos, santifícanos. Que de verdad tu palabra, Señor, es y sea lámpara en nuestros pasos. Amén. Y esa palabra de hoy la tomamos del Evangelio de Lucas, capítulo 9, versos 18 al 22. Un texto que incluso en esos paralelos veníamos leyendo unos domingos atrás, hace unos 15, 20 días. Paralelos. Recordemos que se habla de los evangelios sinópticos. Sinopsis es una palabra griega que significa visión o mirada de conjunto. Que si nosotros miráramos esos evangelios como son Mateo, Marcos, Lucas, escritos en columnas, nos daríamos cuenta que en realidad es un solo evangelio. Son tres formas distintas de presentarlo. Y hoy cuando leemos Lucas, entonces una versión muy corta, muy diciente de lo que estamos nosotros llamados a celebrar. Un día en que Jesús, acompañado de sus discípulos, había ido a un lugar solitario para orar, les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Él les dijo: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Respondió Pedro: el Mesías de Dios. Entonces Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie. Después les dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Palabra del Señor. Bueno, ¿cómo seguir reflexionando en torno a ese texto bíblico? Recordemos que ayer Herodes estaba asombrado por las palabras de Jesús, tenía la intención de verlo. Y que nosotros deberíamos también tener esa misma preocupación. ¿Quién es Jesús? ¿Qué se esconde detrás de él? Pero hoy es el mismo Jesús, que incluso, como lo meditábamos en un domingo atrás, repito, estando en una crisis, preguntaba a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dicen ustedes? Ni la gente ni los discípulos tenía claro quién era ese Jesús. Y menos aún cuando no se le conoce realmente. Es imposible si no se le conoce hablar en su nombre. Y siempre quedará un interrogante. ¿Qué anhelaban estos discípulos y apóstoles de un Mesías? Porque Jesús siempre les decía que no contaran a nadie lo que estaban reconociendo, lo que podían ir descubriendo en ese camino de la vida y en esa cotidianidad. ¿Sí? Jesús lo que hace es advertirles el riesgo. Y hoy nos lo advierte a nosotros. ¿Sí? Hay que seguirlo a Él de manera desinteresada. Esa es la clave. Esos discípulos tenían sueños, tenían anhelos, imaginaban muchas cosas. Y Jesús sigue llamándolos y sigue llamándonos a nosotros a reconocer el ser humano.
Y hay algo que poderosamente tendría que sacudirnos. Nos quedamos en el sufrimiento, nos quedamos en el dolor, en la angustia y la agonía, y entonces no llegamos a disfrutar esta vida como lo que es. Una vida, un vido no, y a vivirla con vitalidad. No, pensamos que es necesario el sufrir y el padecer para poder anhelar y aspirar a otra vida. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Y muchas veces cuando nos quedamos en ese fenómeno religioso siempre estaremos hablando de esa angustia, de ese dolor, pero que ese es el paso para poder alcanzar una glorificación. ¿No podríamos leer el Evangelio y reconocer a ese Jesús que sigue llamándonos a una conversión? A ese Jesús que sigue llamándonos a reconocer cuántas cosas hemos hecho, cuántas cosas tendríamos que hacer para vivir mejor. Y por eso fíjense en esto, Jesús, después de que es reconocido como el Mesías, añade inmediatamente el anuncio de su pasión. Porque la verdadera confesión de Jesús como Señor y Cristo solo será por la confesión pascual, es decir, después de su muerte y resurrección. Pero tenemos nosotros la experiencia de ese encuentro con el Jesús glorificado, tenemos la experiencia de encuentro con ese Jesús glorioso. De pronto y no. De pronto y no. El Hijo de lo humano es lo que deberíamos esforzarnos en reconocer día a día en el Jesús del Evangelio. Y de pronto, enfrascados en nuestra religiosidad, nos olvidamos de ese talante profético de la identidad de Jesús. ¿Sí? Y que nuestra fe ojalá no estuviera atravesada por un imaginario creador alternativo, sino que estuviera movida y cimentada en la persona del Jesús humano, radicalmente humano. ¿Por qué el dolor? ¿Por qué el sufrimiento? Si nacimos para la alegría, nacimos para el gozo, nacimos para cosas lindas y somos seres humanos llenos de cosas lindas. Ojalá así lo apreciáramos, ojalá así lo valoráramos cada día y supiéramos ponernos en las manos de Dios. Te reconocemos, Señor, en Cristo Jesús, como Señor, como dador de vida, como aquel que quiere impulsar en nosotros lo mejor para la vida, siendo humanos, muy humanos, y encomendándonos siempre y en todo momento a ti, Señor, que nos llamas a vivir una experiencia pascual, una experiencia del paso por la vida, de ese Jesús que transmite cosas maravillosas. Que te reconozcamos, reconociéndonos también nosotros, y seamos auténticos discípulos y misioneros en nuestra vida. Oh Dios, Espíritu Santo, tú nos has dado en la Escritura Santa tu revelación divina. Ilumina nuestro entendimiento, mueve nuestra voluntad para comprender tu verdad eterna, amarte con más fervor, servirte con mayor fidelidad. Así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.